Bienvenidos al canal del Coronel. A lo largo de la historia siempre el mundo ha sido muy complicado, muy complejo. Era muy difícil hacer predicciones de lo que podía pasar, incluso a corto plazo. Pero, como estamos viendo, hoy más que nunca es tremendamente complejo. Porque es verdad que es volátil, incierto, ambiguo, impredecible, nos crea ansiedad, pero sobre todo por esa aceleración de acontecimientos. Muchas veces por esa simultaneidad de disparidades, porque el mundo occidental vamos en una línea, pero hay otro mundo que va en una línea completamente diferente. Y hay dos conceptos que creo que debemos entender cualquiera de los que nos dedicamos a la geopolítica, a la estrategia, al análisis, sea de una manera profesional o como simple aficionado, que son los términos VUCA y BANI. El VUCA ya lleva un tiempo con nosotros, desde los años 90, pero el BANI es mucho más novedoso. Y al final nos viene a decir eso, que es todo tan impredecible, que es que tenemos una gran ansiedad. Nos gustaría saber de verdad qué va a pasar incluso mañana mismo. Vemos que están proliferando por todos los sitios conflictos que pueden extenderse no solamente regionalmente, sino de forma mundial. Un enfrentamiento quizás entre la OTAN y Rusia, no sabemos lo que va a pasar con Irán ahora mismo, con Pakistán, lo que puede pasar con los hutíes, en fin, con Israel, con Hezbollah, con Siria, en Irak, en Egipto, en tantísimos escenarios, por no hablar eso del Mar Rojo y de tantos otros. Y por tanto creo que es muy importante que hagamos un repaso a estos conceptos, a lo mejor para alguno de vosotros desconocido, de VUCA y BANI, para poder también hacer unos planeamientos lo más acertados posibles o lo más coherentes posibles y sobre todo con mucha flexibilidad, que es lo más importante para adaptarnos en estos momentos de cambio permanente, de aceleración absoluta de acontecimientos como nunca jamás había sucedido a lo largo de la historia, y esto sí que es absolutamente novedoso. Espero que os guste este programa, que lo he hecho con todo el cariño, para intentar ser ilustrativo y que os sirva de ayuda para hacer vuestros planeamientos o simplemente para disfrutar cuando leáis una noticia y la tratéis de interpretar de la mejor manera posible. Así que allá vamos con este del VUCA al BANI. La máxima incertidumbre del mundo actual. De VUCA a BANI. El periodista, analista político y escritor estadounidense Robert D. Kaplan, en su libro El retorno de la antigüedad, dice que un estadista debe ser capaz de pensar en lo impensable. Nunca ha sido más acertada esta frase que en el contexto geopolítico actual. Muchos han sido los acontecimientos a lo largo de la historia que han sorprendido a los hombres, incluso a los más ilustrados y preparados del momento. Pensemos en algunos recientes, como la caída del muro de Berlín o la desaparición de la Unión Soviética. O, ya en el siglo XXI, los atentados terroristas del 11 de septiembre, la crisis de 2008, la guerra de Ucrania o recientemente el ataque terrorista de Hamás sobre territorio israelí. Pero en la actualidad, la imprevisibilidad es mayor que nunca. Actualmente, se hace más cierto que jamás el término VUCA, acrónimo de las palabras en inglés vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, para referirse al mundo actual y al previsible futuro. Este concepto fue concebido en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, situado en Pensilvania, en los años 90 del siglo pasado, fruto de analizar la herencia dejada por la Guerra Fría, por la que se pasaba de un mundo peligroso pero estable a otro acusadamente inestable, incierto y cambiante, en el que la dificultad era máxima para planear, decidir, gestionar y resolver los problemas, riesgos y cambios. Entrando en detalles, un mundo VUCA es como se percibe un entorno caótico, turbulento, impredecible y de cambio acelerado que dificulta enormemente la adopción de decisiones. Está relacionado con cómo la gente ve las condiciones en las que toma las decisiones, efectúa el planeamiento, gestiona los riesgos, acepta el cambio y resuelve los problemas. Refleja el rápido cambio que se produce en un mundo cada vez más inestable, lo que se ha convertido en habitual. En la Guerra Fría se conocía todo del enemigo: intenciones, objetivos, capacidades, tácticas, estrategia, doctrina. Se sabía por dónde y cómo iba a atacar, en el caso de Europa, por dónde y con qué medios iba a romper el frente, y solo quedaba por saber el momento exacto en el que lo haría. También había planes para contraatacar. Ahora todo es mucho más complejo. Analizando término por término, podemos decir que volatilidad se refiere a que las condiciones del entorno no se mantienen en el tiempo. Lo que hoy es cierto, mañana puede no serlo. Lo que damos por seguro puede cambiar de forma dramática.
Continuos acontecimientos inesperados irrumpen en el escenario, modificando los patrones de toma de decisión. En definitiva, el entorno es extremadamente dinámico. Esta volatilidad presenta enormes retos. Por ejemplo, el ritmo de cambio es más rápido que la capacidad de respuesta. El aumento del ritmo de cambio exige igual incremento del proceso de decisión. Los cambios son de gran calado y ocurren inesperadamente, y habitualmente requieren una respuesta urgente. Los líderes sufren angustia, estrés, ansiedad y también falta de preparación para lo que se les avecina. El reto para los líderes es aprender a responder y gestionar este cambio de un modo más efectivo. De reaccionar al cambio hay que pasar a una respuesta proactiva a dicho cambio. Y las estructuras de mando fallan en estos ambientes cambiantes y lo vemos con gran frecuencia. Todo ello provoca temor, aversión al riesgo y reacciones básicas. Por lo que respecta a la incertidumbre, podemos decir que es la imposibilidad de realizar predicciones con certeza. El futuro ya no es una simple extrapolación del presente. No se pueden anticipar ni con un pensamiento lineal cuáles serán los siguientes escenarios. Así, plantea desafíos muy importantes, como la imposibilidad de predecir lo que puede suceder, la dificultad para comprender los resultados de un acontecimiento y la complejidad para gestionar lo que de verdad está sucediendo. En este contexto, los líderes tienen que actuar y decidir con información incompleta o insuficiente, gestionando demasiada información inservible. En no pocas ocasiones, los líderes están más inclinados a confiar en lo que funcionó en el pasado que a atreverse a entender el futuro. Los efectos de esta incertidumbre provocan una parálisis consecuencia de invertir excesivos e inútiles esfuerzos en analizar los abundantes datos. La complejidad implica que el número de variables en juego es demasiado elevado y sus interrelaciones demasiado fuertes para crear modelos simples de fácil comprensión. La multiplicidad de fuerzas se superponen y se retroalimentan entre ellas, creando sensación de caos. Las variables están acopladas, siendo muy difícil aislar unas de otras. Por si fuera poco, las interdependencias cambian de forma constante. Dicha complejidad plantea grandes retos, como la dificultad para actuar y conducir el cambio requerido para gestionar la maraña de temas y problemas interrelacionados. Además, el aumento de la complejidad hace difícil conocer dónde comenzar a iniciar el cambio. Se puede caer con facilidad en la tentación de actuar y aplicar soluciones a corto plazo, confiando en exceso en éxitos rápidos, debido a la deficiencia de tiempo que tienen los líderes para pensar en medio de las complejidades. Dicho de otro modo, se pueden aplicar acciones paliativas que tan solo actúan sobre los síntomas, no sobre las causas profundas o raíz. Y siempre existe el peligro de quedarse atascado en el análisis y terminar por actuar demasiado tarde y de forma inapropiada. Una sensación de caos debido al elevado número de variables que puede llevar a buscar soluciones simples a cuestiones complejas, las cuales habitualmente serán erróneas. Finalmente, la ambigüedad genera dudas, incertidumbre y confusión. Por un lado, pequeños efectos pueden tener grandes consecuencias, mientras que incluso mínimas señales externas pueden ser el anticipo de grandes cambios imprevistos. Pese a disponer de las lecciones de experiencias pasadas, una nueva perturbación puede tener consecuencias finales radicalmente distintas. Los cambios transformadores pueden llegar a gran velocidad, como sucede con las tecnologías disruptivas. Los desafíos que la ambigüedad plantea principalmente son la incapacidad para entender el significado del suceso y el alto riesgo de interpretar erróneamente los sucesos y responder inadecuadamente de diferentes maneras. Esta ambigüedad puede forzar a los líderes a actuar y decidir basándose en una limitada comprensión de los sucesos y su significado. Afecta, por tanto, generando duda y desconfianza, impidiendo, o al menos limitando, la adecuada toma de decisiones y dificultando la adaptación al cambio. Por si fuera poco, a esas 4 palabras habría que añadir hoy en día otras 4, para completar el complejo cuadro al que se deben enfrentar los analistas y los hombres de Estado que intentan descifrar el mundo y el rumbo de los acontecimientos para así adoptar las decisiones más coherentes y beneficiosas tanto para sus ciudadanos como para el resto del planeta.
La primera es la inmediatez, pues los acontecimientos se suceden sin cesar, sin dar el menor respiro para madurarlos y obtener lecciones, llegando a saturar el ciclo de decisión. Buena parte de la causa está en los avances de alcance universal de las comunicaciones, que exigen a los interlocutores una respuesta cada vez más instantánea, como sucede con los sistemas de mensajería instalados en los teléfonos inteligentes. La segunda es la aceleración, ya que la velocidad del cambio no deja de aumentar en una progresión geométrica. Desde el siglo I de nuestra era y hasta 1900, momento de la mayor expansión de la revolución industrial, las personas vivían prácticamente igual que lo habían hecho todos sus antepasados, o al menos las modas y las costumbres evolucionaban a un ritmo que se podía medir en siglos. Pero en los tiempos actuales todo fluye con una rapidez pasmosa, lo que hace que sea imposible prever cuál puede ser la ideología o las usanzas de aquí a dentro de muy pocos años, entre otras cosas por los medios de comunicación de masas, incluyendo Internet y las redes sociales, que posibilitan la difusión y la manipulación de ideas como nunca antes había sucedido. Pero eso no es todo, pues a las dos nuevas palabras anteriores hay que añadir la simultaneidad de disparidades. A pesar de la globalización, o quizá precisamente por ella y por el rechazo que ha generado entre los que no quieren perder sus ancestrales formas de vida, de pensar y de organizarse, en el mundo hay diferencias y desigualdades solapadas y divergentes. Dentro de esas disparidades se pueden incluir la demográfica, pues mientras los países más desarrollados pierden población, los menos avanzados crecen exponencialmente. A ello se une un enorme aumento de la población urbana, en detrimento del mundo rural, con una creciente clase media que demanda mayor consumo de todo tipo de recursos, comenzando por agua, alimentos y energía. Pero también se da la extraña convivencia de mundos que no se entienden y que, incluso a veces, no se quieren entender. O peor todavía, en un imperdonable ejercicio de prepotencia y soberbia, piensa que los demás son los equivocados, y los necios por no aceptar su estilo de vida y su sistema político, considerado como muy superior a todos los demás. Lo que no pocas veces impulsa a exportarlo a lugares donde no ha sido solicitado y ni siquiera existen las condiciones para que pueda prender. Algo que es una debilidad muy propia de las sociedades avanzadas de los países democráticos occidentales, los cuales en realidad apenas representan un 13% del total de la población mundial. Y se podrían poner muchos más ejemplos de disparidades en un mundo más variado de lo que muchos ni siquiera imaginamos. Como muestra, valga referenciar la moda en los países occidentales del llamado estilo mendigo, es decir, de comprar y llevar la ropa, especialmente los pantalones, llena de rotos y agujeros, lo que no deja de ser un verdadero insulto a la pobreza tan acusada que sufren cientos de millones de personas en el mundo. Para entenderlo en su totalidad, pongámonos en la cabeza de un adolescente, quizá todavía un niño, que trabaja en una fábrica de pantalones de un país asiático en vías de desarrollo, donde las empresas occidentales suelen deslocalizar sus fábricas para conseguir mayores beneficios, dados los bajos salarios que reciben los trabajadores y la menor fiscalidad, en algunos casos en condiciones de semiesclavitud, ganando un jornal paupérrimo que seguramente apenas le dará para comer cuando se dé cuenta del tipo de pantalones que está fabricando para los avanzados que nunca repararían en su mísera existencia, mientras que su sueño sería poder comprarse un pantalón nuevo de verdad, sin intencionados desperfectos. Finalmente, el cuarto término es hiperconexión, otra característica propia de nuestro tiempo, íntimamente relacionado, a su vez, con la inmediatez. Cada día se conecta en alguna red social más de 4.000 millones de personas en todo el mundo. Incluso en los países más atrasados, buena parte de la población tiene ya acceso a Internet. Lo que hace que todos nos veamos los unos a los otros, nos comuniquemos de forma instantánea, incluso aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, y sepamos cómo se vive en la otra parte del mundo, si bien en no pocas ocasiones sea una visión distorsionada. Una hiperconexión con sus ventajas y también con sus muchos inconvenientes, pero que sin lugar a duda hay que tener muy en cuenta. En definitiva, para sobrevivir en este mundo que vamos a llamar V, I al cuadrado, C al cuadrado, SH, transformación del VICA original, las grandes claves son agilidad y flexibilidad. Agilidad para reaccionar y flexibilidad para adaptarse a los cambios, pues no gana el más fuerte o inteligente, sino el a quien se acomoda mejor y más rápido a las circunstancias. Pues bien,
En la actualidad, la complejidad del entorno geopolítico es tal que incluso el concepto VUCA y hasta el que hemos dado en llamar V, phi al cuadrado, C, A al cuadrado, SH, se han quedado desfasados. Así, el término VUCA se ha transformado en nuestros días en BANI. Pero, ¿y qué es esto de BANI? Mientras el concepto VUCA hace referencia a la rapidez con la que cambian las situaciones y los acontecimientos, a la carencia de certeza y claridad, así como a la complejidad del entorno, tal como antes hemos detallado, el nuevo concepto BANI se refiere a la fragilidad, la ansiedad, la impredecibilidad y la dificultad de comprensión del entorno. Este término BANI es un acrónimo que procede de las iniciales de las palabras inglesas brittle, traducido como quebradizo, anxious, que genera ansiedad, no linear, no lineal, incomprehensible, incomprensible. En definitiva, la fragilidad actual del entorno geopolítico hace que sea muy difícil su comprensión y por tanto es muy complicado poder predecir lo que puede llegar a suceder, incluso en el corto plazo, lo que nos genera ansiedad. A modo de conclusión, podríamos decir que lo inesperado puede sobreponerse con una dosis adecuada de flexibilidad. Entendida esta flexibilidad como la capacidad para adaptarse, de modificar unas disposiciones que eran adecuadas en circunstancias pasadas, pero que ahora se tornan como inapropiadas a causa de un cambio en la situación, en las prioridades o en el objetivo. Solo las personas y las organizaciones que sepan adaptarse a lo inesperado saldrán airosas. Hoy es más importante que nunca esta idea de la flexibilidad que desarrollar incluso innumerables planes futuros y ejercicios de prospectiva, que en raras ocasiones aciertan, lo que no quiere decir que no se realice ninguno. En gran medida, en la mayoría de los supuestos, bastará con un planeamiento genérico de lo que se desea realizar en el futuro, para luego ser adecuadamente modificado a tenor de las siempre cambiantes circunstancias, para que lo novedoso ni sorprenda ni paraliza a la organización, sea esta pública o privada. Lo cierto es que quizá lo ideal sea tener en cuenta una adecuada combinación de nuestro V y al cuadrado, C al cuadrado, SH, esa transformación que hacíamos del VUCA original, con el novedoso BANI, como única forma no solo de entender el mundo que vivimos en nuestros días, sino, y muy especialmente, de cómo sobrevivir en él adoptando las decisiones más adecuadas, con oportunidad de tiempo y espacio. Un ejercicio mental sin duda al alcance de muy pocos, los cuales serán, de conseguirlo plenamente, los dominadores del enrevesado panorama geopolítico y geoeconómico.